Boker Tov para todos. Berajá beatzlajá. Oh, nos ponemos bien la corbata. Ya fe. Oh, aquí se ve, es un espejo también para uno. Ya fe. Esas palabras de Torah las diremos para la atzlajá de nuestros hayalín, los hatufim, que vuelvan sanos y buenos a sus casas. Verdad, Shemit Baraj, que haya shalom a Israel, mejor ahora en Kuló. Amén, ve amén. No podemos terminar la parashá en Shabbat y decir, ¿sabes qué? Aquí se queda olvidado y ya no tenemos más nada que aprender de ahí para la vida nuestra. No puede ser, hay muchísimo aún que aprender. Por ejemplo, la parashá de Vayetze, que ya pasó, es verdad, el Shabbat pasado, pero no podemos dejarla, no podemos ignorarla. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Vamos a ver qué tiene que ver con nosotros hoy en día. Miren, estamos viendo, es verdad, mucho antisemitismo dentro del mundo e incluso en gobiernos democráticos. Estamos viendo demasiado antisemitismo, pero ya declarado contra los Yehudim. La pregunta es, ¿hay alguna causa que pueda uno de alguna manera relacionarla con la Torá para que gobiernos tan democráticos puedan llegar a sentir y a proclamar de alguna manera ya abierta de su antisemitismo o de su sobre Israel, que ha sido masacrado y la única manera que tiene para defenderse es la que está utilizando? Sin embargo, vemos que se reprocha. Vamos a ver, a ver un poquito de la Torah, qué es lo que dice y cuál puede ser. Digo, puede ser, yo no puedo confirmar ni afirmar al 100%, pero son ideas que vamos sacando de Jajamim, y la ponemos extrapolar, quizás sí, quizás no, ustedes lo juzguen sobre eso. En la parashá de Vayetze está escrito, Vaishak Yaakov le Rachel, Vaisa Kolo Vayevke. Jacob, cuando se encuentra con Rachel por primera vez en su vida, dice la Torah que la besó, le dio un beso y alzó su voz y empezó a llorar. ¿Qué dice Rashi al respecto? ¿Por qué Jacob lloró? Escuchen bien lo que dice Rashi y vamos a ver cómo lo relacionamos. Muy bien. Hay una respuesta o una razón que nos trae Rashi, porque él vio que ella no iba a ser enterrada con él y por eso lloró. Como nosotros sabemos, efectivamente, ella murió en el camino y fue enterrada en Betlehem hasta hoy en día. Él fue enterrado en Meharat HaMachpelah junto a Lea. Ya fe. Dabarahel, hay otra explicación que dice, porque él llegó y se topó con su prima Rachel con las manos vacías, no trajo nada con él. ¿Cómo es posible que viniera con las manos vacías? Su papá, cuando vino a buscar una mujer a través de Eliezer, camellos cargados de oro, plata, diamantes, pendientes, collares, todo, pulseras, él vino vacío. Muy bien, ¿y por qué vino vacío? No tenía nada. Amar, él dijo, mi papá mandó a Eliezer con mucho, como acabo de decir, y yo no traigo nada. ¿Por qué no lo trajo nada? Porque lo persiguió su sobrino Elifaz, que era hijo ¿cómo se llama? De Esab, ¿bien? Para matarlo por orden de su padre. ¿No te convenía sacar ¿Qué eso por pasa? afuera? Sigue diciendo la China, hay un micrófono ahí, si puede, si puede apagar un micro que hay ahí, lo agradecería. Consigue alcanzarlo, puede perseguirlo, y le dice que tengo que matarte. Dijo, ¿por qué me matar? Dice, porque mi papá me dio esa orden, tengo que cumplir con la mitzvah de mi papá, Kibud Baem. Ahora le dijo, viene Rashi, escuchen bien que ahora viene lo interesante. ¿Por qué puntualiza esto Rashi? ¿Qué puntualiza? Oh, cuando Jacob le dice, por favor, ¿sabes qué? En lugar de matarme, quítame todas las posesiones que tengo. Y una persona, que decir, pobre, considerada como muerta. Así que si me dejas sin blanca, me dejas sin nada, con todo lo que yo traigo, porque voy a casa de mi tío Labán y tengo muchos presentes, llévatelo todo. Y yo me consideraré como muerto y tú habrás cumplido con tu obligación, con tu mitzvah de tu papá, y yo quedaré vivo.
porque tú habrás cumplido como que me has matado. Viene Rashi y nos dice algo muy interesante. Por cuanto que Elifaz, este asesino, sobrino de Jacob, hijo de Esaú, creció en el regazo de su abuelo Yitzhak, Mashach Yadov, viene aquí Rashi nos dice, estiró la mano, quiere decir cedió y no mata a su tío Jacob. Así trae Rashi. Y cuando dice Rashi, muy bien, que creció en el regazo de su abuelo, ¿qué quiso decirnos con eso? Estamos hablando de una persona que venía con la mente ya predeterminado de matar a su tío Jacob, porque su padre le dijo, ¿sabes qué? Tienes que matarlo. Él me ha hecho daño, él me ha robado, él me ha quitado. Como hoy en día todo el mundo, ese odio férrimo que hay contra Israel porque nos han quitado las tierras, nos han robado, eso famoso que muchos antisemitas tienen en sus bocas sin saber verdaderamente la historia. ¿No? El caso es que en este momento él viene con No. una idea. Sin embargo, cambia la idea. Cambió su idea de matarlo, estiró la mano, quiere decir cedió. Algo hizo que él no tomara esa decisión tan drástica. Viene Rashi a enseñarnos y a decirnos el hecho de que él creció en una casa, ¿verdad que de Reshaim? Pero había a su lado un abuelo llamado Yitzhak que lo arropó, que lo abrazó, que lo intentó por todos los medios atraer, ¿verdad? Que tenía a alguien muy fuerte y un ambiente horroroso en su casa, que era la casa de su papá Esa, que era un rasha. Y él aprendió del rishaut, de las maldades de su padre. Pero el hecho de que también estuviera el regazo de su abuelo Jacob hizo que en un momento como ese cediera y en lugar de matar a Jacob, le quitara todas las pertenencias y lo dejara vivo. ¿Qué vemos de aquí? De aquí vemos dos polos opuestos que podemos aprender pro y contra. Y escuchen muy bien esto, porque a mí nos dicen la manera de cómo uno puede ir por un camino o puede ir por el otro. Cuando una persona tiene a su lado personas positivas, personas de Torah, personas de Jochma, personas de mitot, de cualidades, incluso que él en sí haya crecido en un ambiente hostil, hablamos espiritualmente, muy hostil, y esté completamente perdido. Viene Rashi a decirnos, Yehudí, Yakar, Vehashuv, Yehudía, Yakar, Vehashuva. Judío o judía importante y querido, o judía querida e importante. Cuando se presentan en muchas ocasiones Yehudim que están muy alejados, que los ves con tatuaje inclusive, que los ves que no aparecen por Bet Knesset, que los ves que no cumplen mitzvot, que los ves que en Shabbat tampoco lo cumplen, que los ves que Kashrut tampoco lo cumplen. No deseches a ese Yehudí. No cojas y digas, ¿yo qué puedo hacer por él si no, esa persona está perdida? Está completamente perdida. ¿Para qué me voy a molestar? ¿Para qué voy a perder el tiempo con él o con ella? Si fíjate las pintas que lleva, no sabe lo que es un libro, no sabe lo que es Aleph Ben, no la conoce. Viene la Torah, viene Rashi a decirnos, no intentes pensar de esa manera. Acógelo en tu regazo, cógelo, tráelo, abrázalo, mímalo, dale calor, dale ese calor ruhaní espiritual. Tú no puedes saber cuándo puede cambiar esa persona. ¿Acaso hubiéramos pensado que Elifaz, cuando ya venía con una idea predeterminada en su cabeza, en su mente, con una orden de su papá, de un ambiente hostil, porque él vivía esa vida en casa de Esav, podríamos haber llegado a pensar
que iba a cambiar de idea o de opinión y dejar vivo a Jacob? No sé si Jacob hubiera luchado y lo hubiera ganado. Probablemente sí. Pero no vemos que se inició siquiera una lucha entre ellos, sino que ya de entrada él cedió cuando le propuso lo que le propuso Jacob por el hecho de que interiormente algo tenía pegado de su abuelo Isaac. ¿Por qué? Como dice Rashi, por haberlo tenido en su regazo, por haber crecido, por no haber en el regazo de Jacob, al ladito, pegadito, en el calor de Isaac, perdón, por no haberlo rechazado, por no haber dicho con este no hay nada que hacer. Vemos que las junteras, que el apegarse a alguien de bien influye. Lo mismo como dije al principio. Ahora puedo yo entender, o se puede entender, por qué hay gobiernos que supuestamente son muy democráticos, van contra Israel. Incluso que ven a las claras una masacre como la que ha ocurrido contra nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque están pegados a gente que no tiene valores semitas, sino todo lo contrario. Lo único que tienen es la jefe, al revés, antisemitismo puro y duro, y eso se transmite a los que están con ellos, y al final llegan a pensar exactamente como ellos y a actuar contra toda lógica como los que tienen pegados a ellos. Ese es el precio a pagar cuando uno se apega o al bien o al mal. Depende. Cada uno elige dónde se pega, pero de Jacob vino, de Isaac vino, de lo que ocurrió con Elifaz, aprendemos que nosotros a nuestros hermanos Yehudim, a los Yehudim que estén alejados, atraerlos, darles calor, recibirlos, aceptarlos, mimarlos, decirles, hay otro derech. Papá te está esperando, no estás de más, no sobras, sino todo lo contrario, sumas dentro del pueblo. Yoda, no. Eso es increíble. Eso es una enseñanza impresionante que Jacob vino, que Isaac vino, a través de Elifaz, perdón, nos enseña y a través de la explicación de Rashi. Por tanto, nosotros tenemos que actuar de la misma manera, hermanos y hermanas, Yehudim y Yehudiot, y sigo repitiéndolo cada vez que hay un shiur o que doy un shiur. No esperar a momentos difíciles para que actuemos de esa manera. No esperar a que hayan desgracias. No decir ahora mientras está la guerra están los problemas en Israel. Siempre tenemos que actuar de esa misma manera sin esperar a que vengan problemas, sino todo lo contrario, a través de eso evitamos los problemas. Y lo repetiré una, otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque la intención es de dar un grandísimo shiur, de sacar constantemente cosas nuevas. Y digan, qué bien, qué shiur más bonito. Esa no es la intención. Que también gusta, pero la intención es de que entre en los corazones de cada uno y se quede grabado. Y muchas veces con una sola vez no. Hay veces que hay que ponerse un poquito, vamos a llamarle, no sé la palabra pesado, pero sí insistente, para que eso entre. Una vez lo ha dicho y otra vez se ha dicho y otra vez se ha dicho, y al final entre en el corazón y se quede grabado. Le voy a contar una historia a colación de esto que me acabo de acordar. No estaba en el guión, pero ya que digo esto, había una vez una reunión de grandes Talmidei Jajamim, muy grandes Talmidei Jajamim, y era un Shabbatón dentro de un hotel gigantesco. Fueron, lógicamente, muchísimos Yehudim y muchísimos Talmidei Jajamim, Rabbanim Gedolim. Dentro de Am Israel, la persona más mayor normalmente se le da, claro está, el kabod para que inicie el primer discurso. Y era la noche de Shabbat. ¿Y a quién se lo da? Al Talmid Hajam, ¿verdad? Mayor, pero muy anciano a la vez. Pero, ¿quién le va a quitar el kabod a esa personalidad de fe? Le dan que hable y empieza a hablar y da un discurso muy bonito, muy bonito. Oh, ese es al inicio de la comida. Cuando termina de comer,
it's fine. I think the other guys just left. So hay un micro ahí, por favor, pueden apagar un micro que hay allí encendido, serían tan amables. Well, you know the way, no? My husband said that you needed some stuff. No, I got hay un micro. That's Pueden why I came apagar to un see the micro que dog, hay encendido, por because, favor. I have them inside with me for like an hour Ahora and a bit. escuchan. Ahora cuando paren intentaremos decirlo de vuelta si pueden apagar el micro. Después de la cena le volvieron a dar a él por honor de que hablara él y que diera la primera introducción. Claro está, y luego le iban a dar la palabra a otro. Y este hajam empieza su discurso exactamente igual que como el primero que Dios. Bueno, las personas cuando empezaron a escucharlo dijeron lo más probable es que debido a la edad no se habrá acordado que ya habló de ese tema al principio de la noche. ¿No? Pero ¿quién iba a decirle algo a ese también hajam? Era el grande de todos ellos. Acabó, lo dejaron. Al día siguiente, Shabbat por la mañana, antes de Kiddush, le dan, por supuesto, a él que empiece y luego darle al resto para que hablara, pero primero el cabot al grande de Am Israel. Le dan a que hable y para sorpresa de todos, este hajam, otra vez, comienza con el mismo discurso que inició la noche de Shabbat al principio. No, todavía no. Dijeron, wow, este hajam seguramente ya no está bien y tiene problemas y se habrá olvidado. Pero volvemos a lo mismo, ¿quién le dice algo? Es uno de los grandes talmidejas. A mí el cabot no se puede, todo, aguantan, ya fue. Llega la hora de Seudat Shlishit. Seudat Shlishit, lo mismo, le dan a él que empiece. Y este hajam de vuelta al mismo shiur que dio anteriormente en la noche de Shabbat. Ya al final lo tomaron como algo normal, pero por cabot, por supuesto, a nadie se le ocurrió decir una sola palabra. Llega la noche de Motzai Shabbat, termina ya todo y cierre de ese seminario. Le dan, por supuesto, también a él, aun sabiendo que probablemente diga lo mismo. Pero por cabot se le vuelven a dar la palabra. El primero, claro está. Okay, El hajam de pronto se levanta y dice... Yes, please, so I can let the cats out. Sí, se levanta de pronto y dice... Señores, probablemente ustedes crean que yo he repetido una y otra vez porque se me ha ido un poco la cabeza. Alexa, hallway off. ¿Sí? Por favor, ¿pueden apagar un micro que hay encendido ahí, si es tan amable? ¿Se puede apagar un micro de uno de los que están allí, si es tan amable, porque se escuchan todas las conversaciones? ¿Todo? ¿Ustedes creen que se me ha ido la cabeza y por eso he repetido una y otra vez el discurso, el shiur mío? Quiero que sepan que no se me ha ido la cabeza. Soy mayor, pero no se me ha ido la cabeza. Sé muy bien, perfectamente bien lo que os he dicho desde el principio hasta el final, en cada uno y uno de mis discursos. Y todos han sido exactamente los mismos. Y les voy a decir por qué. Él dijo, no he venido aquí a que sepan o a que digan o a que me aplaudan de lo bien que hablo y de todo lo que sé. No me interesa eso. No he venido aquí a eso, a demostrar mi valía. He venido aquí a darles un mensaje y quiero que ese mensaje ustedes lo dejen bien grabado en el corazón, que no se les olvide. Y con una sola vez no es suficiente. Si yo les doy ese mensaje la primera vez, ya luego al final del seminario probablemente se les haya olvidado. Yo no quiero eso. Yo quiero que se les quede grabado y por eso se lo he repetido en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto discurso. Para que se vayan con eso. Lo demás no me interesa. De ahí aprendí yo que también eso debe de ser uno de los objetivos de todo orador. Que el mensaje que quiere dar, que es importante, se quede en los oyentes. Y por eso muchas veces repito algún mensaje que quiero vehemente que quede grabado, y el mensaje de la unión de los Yehudim, es verdad que todos los decimos. Y queda muy bien y punto, y ahí se acabó. No, no puede acabarse allí. No puede acabarse ahora que hay una ilusión, hay una emoción, hay un sentimiento, bien, de hermandad, pero cuando termine todo, se disipe todo. No caigamos en ese error, porque ese no es el objetivo.
El objetivo es mantenerlo, que teníamos que haberlo mantenido antes. No tener que haber llegado a decir esto. ¿Por qué? Porque ya era señal, si no lo hubiéramos dicho, de que lo teníamos arraigado. Sin embargo, si todos coincidimos en lo mismo, pero no todos los oradores nada más, sino todo Am Israel, los medios de comunicación inclusive, la gente de a pie de la calle normal que no es oradora ni nada, todos coincidimos en que hubo una gran desunión, es que la hubo. Y por tanto, ya ahí tenemos que haber estado unidos. Ahora lo estamos. Y después de esto tenemos que seguir estándolo y no esperar, como digo y sigo diciendo, hasta que venga algo no bueno para volver a unirnos. Miren, la Torá nos dice sobre Jacob Avinu. Nosotros en la vida sacamos muchas conclusiones que creemos que son las correctas. Y en la Torá, si nos ponemos a leer las palabras, los dichos, los pesukim, las conversaciones de nuestros patriarcas y matriarcas, y todo en general, podemos llegar, es verdad, si leemos literalmente, a sacar muchas conclusiones que a veces son muy erróneas, como por ejemplo, de lo que le preguntó o le pidió más bien Rachel a Jacob y de lo que le contestó Jacob a Rachel. La conclusión que yo saco y que a cualquiera que le pregunté de mi cajal cuando hice esta pregunta en los foros, en los shiurim, fue la que normalmente creo que daría a cualquiera de ustedes. ¿Cuál fue la conversación entre Rachel y Lea? Un punto concreto fue el que ella no tenía hijos y le pidió a él que rezara igual que rezó su padre Yitzhak por su madre Rivka. Y le dijo, Vayihar af Jacob ben Rachel. Cuando ella le pide que rece y si no, en ain animeta, si yo no tengo hijos, prefiero morir, estoy muerta, mejor dicho. Y tú no eres capaz de rezar por mí, como lo hizo tu papá por tu mamá. Vemos nosotros que ya Yitzhak vino, rezó. Vaya etar Yitzhak le nojajistó, ki akarahi. La parasha de Toledo. Y rezó de una manera insistente Yitzhak por su esposa Rivka porque era estéril. Así trae la Torá. Y eso es lo que ella le recrimina a su marido. ¿Cuál fue la contestación de su marido? Cuando alguien así que tiene, lo vemos con un sentimiento, con una necesidad, bien, porque le falta algo, como es en este caso un hijo, tener hijos, ser parte de esas tribus para que pueda conformar ellas también al pueblo de Israel, pueda ella también contribuir con su aportación de hijos. Y sin embargo, Hashem aún no le dio hijos. Le pide a su marido, que sabe que es un tzaddik, que sabe que es uno de los Avot Kedoshim. Le pide, mira, por favor, reza por mí. Porque tú no lo haces igual que hizo tu papá con tu mamá. Fíjate cómo él rezó y ella quedó embarazada. ¿Qué le contesta Jacob vino? Wow. Algo que, entre comillas, parece súper cruel, súper inhumano. Y uno puede llegar a decir, este es mi patriarca Jacob. Primero vamos a ver qué le contesta Jacob. Jacob Rachel se enojó de alguna manera un poquito Jacob con Rachel y le dijo, ¿acaso yo estoy debajo de Dios? Asher maná, escuche lo que viene ahora. Estas son palabras muy duras. En principio. Asher maná mimech peribate. Que fue de quien él se abstuvo de darle un hijo o de cerrarle el fruto de su vientre, es a ti. A ti es a quien no te ha dado el fruto de tu vientre, no del mío. Yo tengo hijos. Y por tanto yo no tengo que hacer la tefilá, la tienes que hacer tú. ¿Acaso yo estoy debajo de Dios? Wow. Porque yo ya tengo hijos. Pregunta al Jajamí, porque tú tengas hijos,
Y ya está, no tienes por qué hacer tefilá por tu mujer, por la más amada tuya, porque ella te lo pide. Tú no tienes que hacer tefilá. Esa es una contestación a cualquiera que le pregunte esto. Me respondió lo mismo que yo hubiera respondido, le soy sincero, si es que no estudio y lo veo en el Birkat David, y muchos poskim, muchos comentaristas seguro que lo habrán dicho en otros lugares. Yo también hubiera tenido la misma reacción que todos. ¿Qué forma de contestar es esa? ¿Qué inhumano era? ¡Qué crueldad! E imagino que ustedes al escuchar esa respuesta por parte de Jacob, yo creo que pensarán de la misma manera. Pero la pregunta es, ¿podemos pensar algo así de un patriarca elegido por Akadosh Baruj Hu con esas malas cualidades? Aparentemente, Hashem elige a ese como patriarca. Podemos hacernos esa pregunta. Y si no ahondamos en la Torá y solamente leemos la Biblia, como hacen mucha gente, entonces sí llegaremos a esa conclusión que es errónea. ¿Y por qué es errónea? Porque les voy a explicar lo que trae el Birkat David. Jacob vino nada más lejos de la realidad. Hasbe Shalom, Hasbe Halila. Él no le contestó de forma cruel a su mujer. No quiso decirle lo que hasta ahora hemos creído que era su contestación. No le contestó de mala manera. ¿Y cómo que no? Si parece que sí, te voy a explicar. Jacob vino, le dice a su querida esposa, mira mi querida esposa, mi papá era estéril. Mi mamá era estéril, o al menos eso parecía. Luego la Torá nos dice que no, que quien era estéril era Rivka. En ese momento no había nadie para informar que Isaac no era estéril. Claro está, no habían los adelantos de hoy en día. Por lo tanto, los dos hicieron tefilá. Uno por el otro, Isaac hizo tefilá por Rivka y Rivka hizo tefilá por Isaac. Porque nuestros sabios nos cuentan y nos dicen que una persona que hace tefilá por el otro es contestado primero para sus necesidades. Por otro lado, así por eso es que uno hacía tefila por el otro. Para así a Kadosh Baruj Hu le conteste a él primero por sus necesidades. Por otro lado, vemos también, nos trae el Medrash de que Yitzhak hizo tefilá apoyándose en su mujer, como diciendo, yo no tengo méritos, hablo por el mérito de mi esposa. Él demostró humildad. Pero, digamos, por la primera razón que hemos dicho, le dijo a Jacob, mi papá hizo tefilá porque él no tenía hijos. Y te voy a decir cuál fue toda la razón por la cual eran estériles. Mira, la Torá nos dijo algo muy importante. La Gemara en Masejet Ketubot, Yevamot, perdón, Masejet Yevamot, Daf Samech Dalet Amud Aleph, nos dice allí que Akadosh Baruj Hu todo lo que hizo o todo lo que programó de que las matriarcas fueran estériles era porque quería escuchar las tfilot de ellas. Akadosh Baruj Hu, aposta, de forma intencionada, hizo que fueran estériles, pero no porque quería dejarlas estériles, puesto que Hashem ya tenía su plan. Pero él quería escuchar cómo le llamaban las matriarcas y los patriarcas, cómo hacían tfilá. ¿Y de dónde sabe eso la Gemara en Masejet Yevamot? De cómo el pasuk en la Torah, cómo habla, cómo se expresa el pasuk. ¿Cómo se expresa? Escuchen bien. La Torah escribe, Vayetar Yitzhak el Hashem Eloha Eshto ki akarahi. Y hizo tefilá Yitzhak por su esposa porque ella era estéril. En teoría tendría que haber empezado diciendo, he aquí que Rivka es estéril, y por eso ya Yitzhak hace tefilá para que quede embarazada. No primero dice, he aquí que hace tefilá porque está embarazada. Hay una gran diferencia entre poner primero la razón o no ponerla primero. En este caso, si hubiéramos querido
o hubiéramos entendido de que lo principal era que ellas eran estériles, tenía que haber dicho primero, he aquí que Rivka es estéril. Y segundo, y ya Isaac hizo tefila por ella. De lo que no fue escrito así, es señal de que verdaderamente lo que quería Hashem era las tefilot de ellos, y por eso las hizo estériles. Quiere decir que la esterilidad no era lo principal, sino que lo que principalmente quería Hashem era las tefilot de ellos. Eso es lo que dijo Jacob vino a Rachel y Menú, mi querida Rachel. Por supuesto que yo haría tefilá por ti. ¿Cómo te voy a dejar tirada? ¿Acaso me cuesta hacer? ¿Acaso no te amo más que a nada en el mundo? Pero mi reina, tú me traes a mi papá. Mi papá cuando hizo tefilá, él no tenía hijos y mi mamá no tenía hijos. Por tanto, a Kadosh Baruj Hu, de los estériles, de ellos quería escuchar las tefilot, por eso a ellos dos les hizo estériles. Y por eso mi papá hizo tefilá, porque ese era el deseo de Akadosh Baruj Hu, de escuchar las tefilot de los estériles. Y mi papá no sabía si él o no era, o no lo era, si era o no era estéril. Por tanto, él entendió que Hashem lo que quería era su tefilá. Y así fue como la hizo, igual que mi mamá. Pero yo, en este caso, yo tengo hijos, tú no. Quiere decir que verdaderamente de quien está esperando a Hashem la tefilá no es de mí, sino de ti, que tú eres la estéril. Si yo no hubiera tenido hijos, entonces hubiera actuado como mi papá, porque yo hubiera entendido que también de mí quiere la tefilá Hashem. Pero el caso este nuestro, está claro que de quien quiere Hashem la tefilá es de ti y no de mí. Por eso hazla tú y no me pidas que yo te la haga. Esa no es la voluntad de Hashem. Fíjense cómo cambia toda la visión de quién era Isaac, de Jacob Avinu. Cómo cambia toda la visión de quién era. Es importantísimo entender primero cuáles fueron las causas que a fulano o a mengano, o a fulanito o a menganita, cuáles fueron las que la llevaron a hacer esto o lo otro, o decir esto o lo otro, porque dependiendo de las intenciones de esas personas que podremos sacar unas conclusiones correctas. Y así podremos llegar a que no haya desunión, no haya mahloket, no haya una discusión entre la mujer y el marido. Quizás no tuvo ninguna mala intención. Primero indagar, saber cuál es la intención de esa persona a la hora de hablar, a la hora de actuar. Y después de eso, nosotros actuar en consecuencia. Puede traer mucha unión, paz, puede traer mucho progreso, puede traer mucha estabilidad, puede traer mucha verajá. El hecho de que esperemos a entender primero cuál es la intención, cuál fue verdaderamente al decir lo que dijo su manera de pensar, y entonces después tomar una decisión. Lo mismo ocurre aquí. Si a la primera nosotros hubiéramos nada más que entendido lo literal del pasuk, a Jacob lo hubiéramos masacrado nada más y criticado por todas partes, porque en teoría parece que lo da su vocabulario, su forma de expresarse. Por eso vienen Jajamim y nos dicen, nada más lejos de la realidad. Jacob amaba a su esposa, quería a su esposa, quería hacer tefilá por ella. No le costaba absolutamente nada, pero él sabía que esa no era la voluntad de Hashem, que Hashem lo que quería era la tefilá de ella, que hasta ese momento aún no era lo suficientemente fuerte y necesitaba una tefilá mucho más intensa para que Hashem Yitbaraj abriera su matriz y le diera los hijos que luego le dio, como fueron Yosef y Binyamin. Que Hashem Yitbaraj os bendiga. Behemet, yo he gozado muchísimo al dar este shiur, aprendo mucho gracias a todos ustedes, por eso yo os agradezco a ustedes que estén ahí, más de lo que ustedes puedan agradecer el que yo esté aquí. Toda rabá, que Hashem Yitbaraj os bendiga. Berajá beatzlajá para todo Am Israel completo, que vuelvan los hatufim sanos y buenos, que nuestros hayalim también estén sanos y buenos, que Am Israel hay. Que Hashem Yitbaraj, donde haya cualquier Yehudí Be'olam, en cualquier lugar del mundo, Hashem lo cuide, lo proteja, lo bendiga, y que solamente escuchemos Besorot Tovot. Buen día para todos. Les va a ser mañana a la misma hora si ustedes también quieren. Todo lo mejor y Berajá Beatzlajá.